Este teorema, muchachos, es un teorema con el que ya hemos trabajado antes, de hecho es parte de sus actividades anteriores, no sé si se acuerdan, y es un teorema que pues forma parte de los teoremas angulares. Pregunta, chicos, ¿cómo quedaría en la forma así entonces? Eh, si los ángulos son construidos sobre una misma línea recta, entonces suman 180. Exacto, muchas gracias, Miguel. Entonces, en este caso, chicos, como nos acaba de decir Miguel, la forma así entonces quedaría si los ángulos están construidos, dijiste, o son construidos. Ok, están construidos, Son construidos. están construidos en una misma línea recta, entonces suman 180, ¿no? O sumarán 180, ¿no? O sea, da igual. Sumarán 180. Tal vez para que suene mejor, pero pues da igual. Ok, todos coincidimos en esta parte, ¿no? O sea, sí, los ángulos están construidos en la misma línea recta, entonces suman 180, ¿no? La hipótesis, chicos, ¿cuál sería? ¿Cuáles son las condiciones de estos ángulos? Ángulos construidos en una misma recta. A ver aquí. Ángulos construidos en una misma línea recta. Ok, espero que ustedes tengan una libreta y le estén apuntando así más separado y en orden, porque aquí no tengo tanto espacio. Ok, y la tesis, chicos, ¿qué vamos a concluir de estos ángulos? Los ángulos suman 180. Exacto, muy bien. Me gusta muy bien, leo aquí la especificación. No solo decir suman 180, sino quiénes los ángulos suman 180, ¿no? Recuerden que no siempre, chicos, tienen que agarrar textual después de la palabra sí y después de la palabra entonces, la hipótesis y la tesis. Siempre la podemos volver a redactar, chicos, a nuestra conveniencia, ¿no? Están, suman 180. Muy bien. La interpretación geométrica, chicos, alguien que tuviera igual lápiz o mouse que quisiera ponerla o cómo la interpretaríamos. ¿Alguien va a hacer el dibujo? ¿O nadie tiene cómo hacerlo? O sea, bueno, si no tienen cómo, alguien dígame qué dibujo, qué hago. ¿Puedo dibujarlo yo? Dale, Camila. Por supuesto que sí. Sí. Estoy echando para Word. Y escribamos aquí. Salga bonito. Afirmaciones. Ok. Todas. Ujú. Ok, entonces a partir del dibujo que ya hicimos, ¿cuál sería la hipótesis entonces? ¿Cómo se quedaría reescrita? Si los ángulos, se nombra cada ángulo, están construidos en una Ujú. misma línea. No, no, no. Es que no sé si se nombra ahí la línea recta. Ok. Pues, lo que nos acaba de decir Leo, chicos, sí es parte de la hipótesis. Vamos a redactarla más concisamente. Por ejemplo, no tengo que escribir
o escribir si los ángulos, ya no tenemos que redactar la palabra ángulos, podemos poner si, ángulo delta, ángulo esta Y, que no sé qué es, que tampoco, o sea, como que sí sé que existe, pero no sé cómo se llama, ángulo teta, y voy a poner acá abajito ángulo beta, están construidos ¿sobre quién, muchachos? ¿Es necesario que escriba otra vez la palabra línea recta? No, muchachos, en este caso ya no es necesario. ¿Cómo Sobre redacto? AB. Exactamente, sobre AB. Y como me mencionan que es una recta, chicos, le voy a poner así dos linitas para acá, porque no es un segmento de recta, es una recta, ¿no? Entonces, si el ángulo delta, esta Y de acá, teta y beta están construidos sobre la recta AB. Ok, entonces vean que lo redacté, chicos, de manera muchísimo más concisa. Ya no tengo que poner ángulos construidos en una misma línea recta, ¿no? Y no tengo que escribir ángulo tal, ángulo tal. Ok, entonces vamos con la tesis, chicos. Ahora sí, la tesis, ¿cómo quedaría escrita? De manera muy concisa. ¿Cuál era la tesis? Aquí tenemos. Sí. Ujú, Y se nombran los ángulos. ujú. mm, eh, Suman 180. Ok, en vez de... Podría quitarse el sí, ¿no? Quedarse nada más con los ángulos. Totalmente, podría quedarse solo los ángulos, esto es correcto. No es necesario el sí porque no es una condición. Y chicos, ahí viene otra parte. ¿Será que se lo ponemos? Sí, porque así. Pues a partir de aquí, muchachos, podemos incluso poner esto más conciso. Ángulo, al final tengo que llegar a que ángulo delta, ángulo de la Y de acá, ángulo teta y ángulo beta suman 180. Esto es al final, chicos, a lo que yo tengo que llegar, que no está mal si me lo redactan, no me tienen que poner, o sea, me pueden poner ángulo delta, y, teta y beta, y pueden escribir textual, suman 180 y no va a estar mal. Pero si lo quieren poner más conciso, chicos, como que ya más de esto más esto más esto, al final me tiene que dar 180, también es correcto, chicos. Ok. Ay, pero Paola, creo que se me hace acá. Ok, va. Ya quedó mi formación entonces, hipótesis, tesis y la interpretación geométrica. Entonces, nos vamos a ir ahorita, muchachos, a hacer la parte de la demostración, porque recuerden que estos son básicamente los datos ya eh, analizados, ¿no? Entonces, les voy a ir preguntando, uy, y espero que se acuerden aquí. Ok. Entonces, recuerden aquí, chicos, que después de hacer esto, vamos a empezar con la parte de la demostración, donde hay afirmaciones y hay justificaciones, ¿no? No sean malitos, intenten recordar, yo creo que a mí no se me va a olvidar, pero si lo tienen apuntado, lo de delta, teta y beta estaría súper mejor, nada más porque voy a pasar a otra parte. Voy a irme a un Word porque ahí ya tengo el cuadrito, ¿no? Entonces, voy a empezar, chicos, con el proceso de la demostración, ¿no? Básicamente. Ahora pregunta, a ver si se acuerdan. ¿Cuál debe ser siempre mi primera afirmación? Ay, ¿cuál siempre debe ser la primerita afirmación que yo haga? Ay, esta. La hipótesis. Exacto. Recuerden, chicos, que siempre tengo que volver a escribir lo que es mi hipótesis. Siempre, siempre. ¿Por qué? Para que no se me olviden los datos que ya conozco, ¿no? Entonces, la hipótesis en este caso, chicos, era ángulo delta, ángulo beta, ángulo teta y ángulo la Y, construidos sobre, voy a poner la recta AB, ¿no? Sí, todos aquí concordamos que esta era nuestra hipótesis hace un momentito, ¿no? La voy a verificar aún así, pero
Según yo sí. Ok, sí, bla, 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 están construidos sobre AB. Ok, perfecto. Ahora, yo les había dicho, muchachos, la sesión pasada, bueno, usualmente después del primer paso, en el segundo paso puedes definir elementos de la hipótesis. Por ejemplo, si se acuerdan, en la anterior teníamos ángulos complementarios. ¿Qué significa que sean complementarios? Ah, pues que suman 90 grados, ¿no? Entonces, podíamos empezar a definir ciertas cosas. Ahora, en este ejemplo en particular, chicos, esto no es así, porque no me están mencionando si los ángulos son complementarios, si son complementarios, no me están como que comentando una relación en específico que estén cumpliendo. Entonces, me gustaría escuchar sus propuestas. ¿Qué pudiera empezar diciendo primero? ¿Cuál pudiera ser una afirmación que sí puedo hacer? ¿Cuál creen que pudiera ser? Recuerden, chicos, esto es cuestión como de proponer y de sacarse la duda de si la idea que propusieron es correcta o no. ¿Cuál es nuestra tesis, muchachos? ¿A qué vamos a llegar? ¿Alguien me la recuerda? ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es la tesis, chicos? Los ángulos suman 180. Ok, tengo el final, chicos, y por eso les digo, no se les olvide que estos son de alguna manera como ecuaciones. Por eso les decía que al final de la tesis estaría cool que le escriban como una ecuación, porque la idea es decir, bueno, pues es que al final tengo que lograr llegar a que estos ángulos sí me están sumando 180. Entonces, ok, importante, ¿puedo empezar diciendo aquí esto? ¿Puedo decir esto como una afirmación, chicos? No, No, No. no porque sería la tesis. Exacto, no porque es la tesis. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo para llegar de esta hipótesis, que es lo único que tengo escrito? O sea, ¿cómo paso de esta hipótesis que está escrita así a esta ecuación que tengo acá? Entonces, el punto, ¿no? O sea, tengo una ecuación. ¿De dónde saco las ecuaciones? O sea, ¿de dónde salen las ecuaciones? Entonces, vamos a pensar de lo siguiente, ¿dónde salen las ecuaciones? En este caso particular. Ok, entonces les voy a hacer la pregunta tal vez más obvia. ¿Cómo podríamos asegurar que si son, de dónde puedo sacar el 180? Es decir, ¿qué es lo que me hace decir y ver? Obviamente van a sumar 180, pero ¿por qué? Por la línea B. Por la línea AB, exacto. Entonces, ¿qué pasa con la línea AB? O sea, sí, sí, sí. ¿Cómo sé que todo esto es 180? Y aquí busquen sus que es definiciones. una línea recta. Porque es una línea recta y ¿qué más? ¿Qué más? Está muy cerca, está muy cerca. ¿Y esto qué, cómo se conoce, chicos? Este ángulo completo de aquí, ¿cómo se va a conocer? Es un ángulo llano. Es un ángulo llano que los ángulos llanos, chicos, surgen de las líneas rectas. Por eso también la parte de la línea recta es súper importante también, chicos. ¿Por qué? Porque sobre esta línea recta, chicos, también existe un ángulo. Es decir, ahorita vamos a poner por acá. Como ya me nombraste a la recta, entonces yo sobreentiendo, ok, sobre esta línea recta también existe, o ella también tiene lo que es su propio ángulo, ¿no? Entonces yo ya sé que aquí hay un ángulo que se va a conocer como ángulo llano. Entonces, por definición de ángulo llano, chicos, pues no la tengo acá a la mano, pero asumo que dice un ángulo llano es aquel que suma 180, o el ángulo llano es el que se encuentra sobre una línea recta, ya saben, pueden tener este tipo de definiciones. Ok, entonces, importantísimo. Para hablar de un ángulo, yo les había dicho, siempre necesitan 3 puntos. ¿Se acuerdan? Se los había dicho que era como tienes un punto A, un punto B y un punto C. Entonces, por eso es que hace un rato, muchachos, les coloqué el punto C, porque tengo que decir ángulo que va de B a C hasta A, ¿no? Y es el que se genera aquí.
¿A qué voy con esto, chicos? Es muy erróneo si lo llegaran a escribir. No pueden escribir ángulo AB. Esto, muchachos, no existe, es falso. ¿Cómo que ángulo AB? No puede ser que un ángulo solo tenga dos lados. O sea, no hay sentido en esta parte, ¿no? Siempre para generar otro ángulo necesitas tres vértices. Entonces, en específico, chicos, podemos decir lo siguiente. Ok, pues con la información que yo tengo, puedo decirte que hay un ángulo que se va a conocer como ángulo A, es ACB, ¿no? ACB, que va a medir 180. Y esto tú cómo lo sabes, ¿no? Pues es que es por definición de ángulo llano. Por definición de ángulo llano acá, no me gustó aquí lo cambié. Por definición de ángulo llano, porque sé que dentro de la definición de ángulos llanos también es un ángulo que se encuentra sobre una línea recta, ¿no? Entonces ya te mencioné la línea recta que resulta ser AB y pues obviamente en mi dibujo puedes ver que la C también es un punto sobre esta misma línea recta, entonces por definición de ángulo llano, puedo decir que el ángulo ABC mide 180. ¿Ok? También pudieron haber escrito ángulo BCA, muchachos, y es lo mismo, ¿ok? Recuerden que lo importante aquí es que el vértice tiene que estar en medio, ¿no? Es la única parte importante. Va. Ahora pregunta. Ya tengo el 180, ya me apareció. Recuerden, les comento, estas son puras ecuaciones. Ya me apareció este ángulo 180. Ahora la pregunta es, ¿cómo justifico la parte de la suma? Delta más beta más teta más y. ¿De dónde voy a sacar esa parte? ¿Por qué se tendrían que sumar? Lo voy a escribir otra vez, no nos parece. Ángulo ACB. Pero sí se entendió mi pregunta. O sea, ok, ya sacaste esta primera parte del 180. Ahora la pregunta es, ¿de dónde justificas que estos se van a tener que sumar? Y nos vamos a regresar para acá. ¿Por qué se tendrían que sumar? No me vayan a decir porque suman 180. O sea, sí vamos a llegar a eso, pero no pueden justificar con eso. ¿Por qué estos ángulos se tendrían que sumar? Obviamente, chicos. Ajá. No, ya dilo, maestra, ya No, me no, cortó la no. inspiración. Ah, no es cierto. Porque están construidos sobre un mismo punto, no sé. Va más o menos por ahí, está construido sobre un mismo punto, vamos más o menos por ahí, pero no puedo utilizar ese teorema. O sea, porque utilizarías un teorema sobre otro teorema. Y no. A ver, voy a intentar. Piénsenlo no con el valor de 180. ¿Por qué tendríamos que sumar todos estos ángulos? Y no lo digo para que me dé 180, sino como, ¿por qué se tendrían que sumar? Si los juntáramos, ¿qué van a estar formando? Es para que se haga la línea recta. Ok, para que se haga la línea recta. ¿Alguien iba a contar algo más? No sé si alguien dijo algo al mismo tiempo. ¿O era el micrófono de Leo también? Creo que es mi micro. Ok, para que se forme la línea recta, ok. Pregunta, ya sé. ¿Podría incluir un ángulo aquí? ¿Podría incluir este ángulo de aquí, chicos? No. No. ¿Por qué? Porque no está construido sobre la recta. Porque no está construido sobre la recta. Y sobre la recta, chicos, ¿qué tipo de ángulo tengo que formar? Llano. Llano, exacto, ¿no? Entonces lo que pasa aquí es decir, bueno, es que me consta que mi dibujo es correcto porque todos estos ángulos juntos forman un ángulo llano. Ahora, que el llano también es de 180 es a lo que vamos a llegar, ¿no? Pero la parte aquí fundamental y por la que vamos a transitar es decir, es que tu ángulo ACB es igual a la suma de ¿quiénes? Es igual a la suma de delta más la suma de beta
más la suma, ay, ya nos vamos a ir, chicos, porque tienen otra clase, igual a la suma de teta, igual a la suma de la y, ¿no? Y esta definición, ¿qué es lo que puedo utilizar? Podrían utilizar dos justificaciones. Hay un postulado, chicos, que ya les había dicho, que se conoce como postulado, que era el postulado de la adición de ángulos, creo que así se llamaba, postulado de la adición de ángulos, si no estoy mal. Eso se los mostré igual en una diapositiva, les había dicho postulado de la adición de ángulos. Un ángulo es igual a la suma de sus partes, ¿no? Entonces, aquí también, de hecho, pudieran utilizar el axioma, cualquiera de estos dos, axioma del todo y su partición. Porque el axioma del todo y su partición me dice que todo, o sea, el todo es igual a la suma de sus partes. Entonces estoy diciendo, el ángulo ACB, que es el ángulo completo, es el resultado de la suma de delta más beta más teta más y. Y ahorita sí, chicos, ya tuve dos ecuaciones, o sea, ya tengo dos ecuaciones. ¿Qué puedo hacer ahora? Vean que ya tengo esto y quiero llegar a esto. Eliminar el ACB y poner 180. Ok, pero ¿por qué eliminaría el ACB? Estás en lo correcto. O sea, ahorita sí puedo decir 180 es igual a ángulo delta más ángulo beta. Pero ¿cuál es la justificación de esto? O sea, ¿cuál va a ser tu justificación? Totalmente coincido con... Porque en las dos ecuaciones se repite el ACB. Ok, porque en las dos ecuaciones se repite el ACB. Entonces aquí, chicos, repito, vamos a lo mismo. ACB es 180, pero ACB es esta suma. Por lo tanto, 180 es igual a esta suma. A este axioma, chicos, ¿cómo se le conoce? A ver si alguien me lo puede decir. Es un axioma. ¿Axioma de qué, muchachos? Axioma. Axioma de sustitución. Y si pudiera ser sustitución de sustitución, voy a poner dos. Hay dos opciones, chicos. Puede ser de sustitución, porque es correcto. Podríamos decir que estamos sustituyendo, pero también podemos decir que estamos transitando. Entonces, es axioma de transitividad. Entonces, pueden ser dos opciones. Ya saben cuando dicen A es igual a B, pero B es igual a C, por lo tanto, C y A son iguales, ¿no? Entonces, este es el axioma de transitividad. Pero también, como nos dijo Celia, muchachos, podemos utilizar el axioma de sustitución. Y ya, chicos, ya llegamos a la tesis, ya no hay que hacer nada más, muchachos, se terminó, no tienen que, o sea, si quisieran concluir con algo más, podrían poner aquí como afirmación los ángulos, no sé, si quisieran como terminar bonito, los ángulos tales suman 180, ¿no? Y ya, Maestra, o sea, sería todo. ¿Qué pasó? ¿cuándo es el parcial? El próximo lunes, acuérdense, se los había dicho la semana pasada. El lunes, sí, el próximo lunes. Ah, ok. Va. Entonces, ven chicos, lo importante aquí, y ya con esto ya nos vamos muchachos, lo importante aquí es decir, ok, mi tesis. Su tesis usualmente, chicos, va a ser una ecuación o es una igualdad. Y la pregunta aquí va a ser, ok, ¿de dónde voy a sacar los elementos necesarios para cumplir esto? Les dije, ¿de dónde sale el 180? Pues del ángulo llano, es obvio que es un ángulo llano. ¿De dónde sale la suma? Ah, pues es que estos angulitos son juntos el ángulo grande. Entonces, como los angulitos son el ángulo grande y el ángulo grande es 180, por sustitución, está mal escrito sustitución, sustitución, pues, o por transitividad, sustitución, entonces los ángulos también están sumando 180. Ahora, ¿hay alguna duda, chicos, con alguna de las partes? Vean que aquí, chicos, son operaciones nada más de transitividad o a veces de suma y de resta de ecuaciones, ¿ok? Ahora, chicos, les voy a dejar de tarea porque de aquí no nos vemos hasta el viernes, creo yo. Hasta el viernes, ¿sí? ¿O Sí, es mañana? el viernes. Sí, hasta el viernes no nos vemos, chicos. Entonces, de tarea, chicos, les voy a pedir que me hagan el siguiente teorema. ¿Cuál es el siguiente teorema, chicos? El siguiente teorema que ustedes tienen es
Los ángulos construidos alrededor de un punto. Construidos alrededor de un punto suman 360. Ok, voy a pausar aquí.